La historia de la vida de hoy. Escuchas una historia muy interesante y dramática llamada El cuñado solitario. La historia de hoy trata sobre Jorge, un esposo que silenciosamente envía a su esposa a Japón para ganarse la vida, y Vi, una hermana joven cuya esposa es brillante, fuerte, pero también tiene muchos traumas. Cuando el corazón de Jorge estaba vacío entre la soledad y el deseo de preservar la felicidad, Celeste apareció de repente como la luz del sol que se cuela en la fría habitación. ¿Es la salvación o el comienzo de una tragedia? El aeropuerto, en la mañana de invierno, está cubierto de aire frío. Sonó el altavoz del anuncio del vuelo, mezclado con el traqueteo de las ruedas de las maletas, la risa de otros pasajeros. Sin embargo, para Jorge, todos los sonidos parecen volverse distantes y débiles. En sus ojos solo estaba la figura de su pequeña esposa, Araceli, tirando de una pesada maleta roja, cada paso como una daga en lo profundo de su corazón. Araceli volvió la cabeza, con una sonrisa irónica, tratando de ocultar las lágrimas. Recuerda mantenerte saludable, comer bien, no quedarte despierto hasta tarde, no te preocupes demasiado por mí. Me fui. Recuerdo visitar a mis padres a menudo para que mis abuelos no tengan esperanzas. Su voz temblaba, como si quisiera aferrarse a un último aliento de calor antes de irse. Jorge asintió, con los labios fruncidos. Quería hablar mucho, quería contener a Araceli, pero su garganta se ahogó con fuerza y solo pudo apretar su mano a través de los guantes de lana, para que el calor quedara grabado en su memoria. Araceli se fue a Japón no para satisfacer sus propios sueños, sino a cambio de un futuro mejor para ambos. Con un salario exiguo para los trabajadores de la confección, nunca se atrevieron a soñar con una casa privada. Ahora, las oportunidades de trabajo en el país son un boleto raro para que escapen de sus luchas. Pero el costo fue 3 años de separación, 3 años de ausencia de cenas por la tarde, abrazos después del trabajo o conversaciones durante toda la noche. El altavoz volvió a sonar, anunciando que el vuelo de Araceli estaba a punto de registrarse. Jorge sintió que su corazón se apretaba. Quería correr y abrazar a su esposa con fuerza, queriendo decir: «No te vayas más, no necesito dinero, solo te necesito a mi lado». Pero ya sabes, es solo egoísmo. Araceli se está sacrificando y también debe aprender a sacrificarse. Araceli sacó su maleta y caminó lentamente hacia la puerta de control. La sombra de su pequeña espalda se mezcló con el flujo abarrotado de personas. Jorge se quedó en silencio, sus ojos mirando hasta que la figura se desvaneció detrás del vidrio. Inconscientemente, una lágrima caliente rodó por su mejilla, derritiéndose en el frío de la mañana. Afuera, la llovizna caía a torrentes, como un triste brillo esparcido en el aire. Jorge le dio la espalda y se alejó, con el corazón apesadumbrado, como si hubiera sido cortado en un pedazo grande. Supo que a partir de este momento la pequeña habitación de la pareja se quedaría sola. En los días venideros, el silencio y la soledad serán compañeros, y la promesa de espera se convertirá en la mayor carga en la vida de Jorge. La separación pareció durar solo 3 años, pero ¿quién puede estar seguro de que el tiempo y la distancia no cambian los corazones de las personas? Jorge regresó del aeropuerto. La vieja moto que lo transporta se desliza por las carreteras húmedas por la llovizna. La ciudad todavía estaba ocupada. La gente se apresuraba al trabajo y a la escuela, y el corazón de Jorge estaba vacío. El pequeño callejón que conducía al antiguo dormitorio todavía le resultaba familiar, pero cuando estacionó su auto frente a la habitación del motel, de repente le invadió una gran tristeza. La habitación que la pareja había alquilado durante los últimos 3 años no había cambiado. El sofá desgastado, la pequeña mesa de comedor con sábanas beige plateadas y algunas plantas de Araceli en macetas que aún yacían en la puerta. Todo está intacto, solo falta la figura de la mujer que ama. Jorge encendió el interruptor y una tenue luz amarilla brilló, haciendo que el espacio de la habitación fuera aún más frío. Se dejó caer en su silla, sacó un cigarrillo y lo encendió. El humo se elevó, se enroscó y flotó en medio del espacio silencioso.
En el pasado, Araceli siempre se quejaba. Fumo un poco, el olor es muy desagradable. Ahora no hay nadie que me lo recuerde. Jorge fumaba un cigarrillo tras otro, pero cuanto más fumaba, más vacío se volvía su pecho. Para la cena, Jorge abrió el refrigerador, dejando solo unos paquetes de fideos de camarones, algunas verduras marchitas y un cartón de huevos viejo. En el pasado, todas las tardes, Araceli cocinaba arroz y lo arreglaba con cuidado sin importar cuán ocupada estuviera. Ahora le da pereza darse prisa y empacar fideos y comer a través del altavoz. Ese sabor suave le recordó aún más al plato de sopa de verduras dulces. La carne asada junto a Araceli solía cocinar. Por la noche, la habitación estaba tan silenciosa que incluso se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared. Jorge yacía dando vueltas en la gran cama doble. Ahora era solo él. La mano inconscientemente se extendió hacia un lado y el vacío frío tomó el lugar del cálido abrazo de Araceli. Abrió su teléfono y se desplazó por las fotos de la pareja juntos. La risa de Araceli resonó aquí y allá, y luego desapareció repentinamente como humo que acababa de desvanecerse en el aire. En los primeros días de la ausencia de Araceli, Jorge era como una máquina. Iba a trabajar por la mañana, comía a través de los altavoces por la noche, encendía la televisión para llenar el silencio. Pero la pantalla parpadeante no fue suficiente para llenar el vacío. La habitación familiar de repente se convirtió en una gran caja, aprisionándolo con nostalgia y soledad. Jorge se dio cuenta gradualmente de que no solo perdió a una esposa, sino que también perdió a una compañera en cada pequeño detalle de la vida. Y fue en esa soledad donde se abrió un vacío peligroso en su corazón, un vacío en el que tarde o temprano alguien entraría, y luego lo empujaría por un camino impredecible. Una noche, cuando Jorge acababa de regresar de su turno, la oscura habitación del motel lo recibió con el familiar silencio pesado. Tiró el maletín sobre la mesa con cansancio, con la intención de cocinar un paquete de fideos improvisados. En ese momento llamaron a la puerta. Jorge abrió la puerta y frente a él estaba Celeste, la hermana biológica de Araceli. Estaba allí de pie con jeans ajustados, una simple camiseta blanca, el cabello recogido alto y juvenil, y en su mano había un par de jaulas de acero inoxidable que emitían un aroma sospechoso. Celeste sonrió con picardía. «Cuñado, ¿has comido algo? Ya lo he cocinado. Tráemelo». Jorge se quedó atónito por un momento, tartamudeando. «Bueno, solo voy a comer fideos. Estoy demasiado molesto». Celeste agitó la mano y entró directamente en la casa, como si esta habitación también fuera suya. «¿Qué hacen las flautas?» «La hermana Araceli se ha ido. Nadie te cuida. Estoy preocupada. Pero si adelgazas, me culpará». Abrió la jaula, colocó la sopa de pescado agrio, la carne asada en el borde y agregó un plato de verduras verdes salteadas. La fragancia omnipresente hizo que el estómago vacío de Jorge retumbara. Era tímido mientras comía. «Estoy ocupado, no necesito hacer esto». «¿Qué pasa? Solo estoy cocinando un poco más». «Además, es triste comer sola», respondió Celeste, y se sentó frente a ella. Su brillante sonrisa hizo que el espacio ya vacío se calentara de repente. Mientras comía, Celeste hablaba del trabajo, amigos, vecinos, desde el aumento del precio de las verduras en el mercado hasta los rumores de que estaba acelerado. Habló sin parar, llenando el vacío ya silencioso de la habitación. Jorge simplemente se sentó y escuchó, asintiendo de vez en cuando. De repente se dio cuenta de que la comida fue más rápida, y su corazón también estaba algo más ligero. Antes de irse, Celeste lo miró traviesamente. «Te traeré arroz de nuevo mañana. No te niegues». La puerta se cerró y Jorge se sentó en silencio. La habitación todavía huele a comida y un leve aroma del dulce perfume de Celeste. Sonrió involuntariamente, la primera sonrisa desde el día en que Araceli se fue. La llegada de Celeste parecía ser solo una preocupación de una hermana, pero para Jorge era como un pequeño fuego que se arrastraba en medio de una habitación fría.
y no sabía que el fuego eventualmente se haría más grande, quemando incluso la frágil paz que quedaba. Desde ese día, todas las noches, Jorge ha escuchado el sonido de una motocicleta que se detiene frente a la puerta de la habitación del motel. Entonces sonó la voz de Celeste. «Cuñado, abre la puerta, se acerca la cena». Al principio, Jorge fue educado, diciendo que no era necesario, que podía cuidarse solo, pero Celeste nunca dejó que se negara. Rápidamente colocó la comida sobre la mesa, tan casualmente como si la pequeña cocina le perteneciera. Sus platos son diferentes a los de Araceli. En lugar de ser frugales y sencillos, Celeste prefiere tener un sabor rico, picante, agridulce. Pero, extrañamente, Jorge lo encuentra indescriptiblemente apropiado. Esas comidas, Celeste no solo trajo sabor, sino también risas. Contaba historias sobre sus vecinos, su trabajo y a veces incluso bromeaba con Jorge. «Come mucho, te vuelves más delgado, se lo diré a Araceli enseguida». Jorge se rió mientras comía, un sentimiento cálido se elevó en su corazón. Ha pasado mucho tiempo desde que la habitación del motel tuvo una conversación tan bulliciosa. Poco a poco, Celeste ya no solo traía arroz, sino que se quedaba a comer con él. Ella dijo: «Es muy triste comer solo. Al menos 2 personas harán que el arroz sepa mejor». Jorge asintió con la cabeza, así que la pequeña mesa de comedor, que solo era familiar para la pareja, ahora tiene otro miembro. Celeste se rió mucho, habló mucho e hizo que el tiempo pasara rápidamente. Un día bromea, otro día comparte seriamente historias tristes después de la ruptura de su matrimonio. Jorge escuchó y de repente sintió simpatía y lástima. Los días monótonos anteriores están desapareciendo gradualmente. Cuando llegaba a casa del trabajo por la tarde, Jorge ya no encontraba que la habitación del motel fuera una obsesión. En cambio, esperaba con ansias una comida caliente para escuchar a Celeste reír. El interés de Celeste se convirtió lentamente en algo habitual, cálido pero también peligroso, porque Jorge empezaba a temer que algún día, si Celeste no venía, la habitación volvería a su aterrador silencio original. Y fue cuando surgió esa expectativa que inconscientemente dio un paso más en el arriesgado camino que tenía por delante. Esa noche, Manila, Filipinas, llovió repentinamente. Fuertes gotas de lluvia caían sobre el techo de hierro corrugado de la cerca como un tambor. Jorge estaba sentado solo en su habitación de motel, con la televisión encendida pero sus ojos vagando. De repente sonó un fuerte golpe en la puerta. Salió y abrió la puerta. Frente a él estaba Celeste. Todo su cuerpo estaba empapado como un gato callejero. El impermeable era delgado y pegajoso. El agua fluía por el piso de ladrillos. Su cabello largo y mojado estaba enredado y sus labios temblaban de frío. «Estaba lloviendo y casi inundé la calle», dijo Celeste mientras estornudaba. Jorge tomó torpemente la toalla y se la entregó. «Entra, deja que se moje así, te resfriarás». Celeste se quitó el impermeable, revelando una fina camiseta blanca que se pegaba a su piel, cada curva claramente visible. Jorge se sobresaltó y se dio la vuelta, y se apresuró a decir: «Ve al baño, cámbiate de ropa para que no te enfermes, te conseguiré una camisa temporal». Rebuscó en el armario y finalmente le entregó a Celeste su camiseta más ancha. Ella se rió entre dientes. «Usando tu ropa, supongo que eres como nadar en una camisa». Un momento después, Celeste salió. Su camiseta le llegaba hasta la rodilla, convirtiéndose en una falda corta con indiferencia, revelando sus esbeltas piernas blancas. Su cabello todavía estaba húmedo sobre sus hombros, y unas gotas de agua rodaron por sus mejillas sonrojadas por el frío. Esa escena hizo que el corazón de Jorge latiera repentinamente más rápido de lo habitual. Celeste se sentó en el sofá descuidadamente, tirando del dobladillo de su camisa para cubrir sus muslos, pero accidentalmente exponiendo su piel suave. Se dio la vuelta, sonrió y preguntó: «¿Ves que lo uso de manera extraña?». Jorge se aclaró un poco la garganta, tratando de mantener la calma. «Bueno, está bien, siempre y cuando esté seco». Celeste se rió, sus ojos brillaban con picardía.
Esa sonrisa era completamente diferente de la amable sonrisa de Araceli. Era como un pequeño fuego, despertando inadvertidamente la emoción de que Jorge pensara que estaba dormido. Esa noche lluviosa, Jorge estaba acostado boca arriba, y la imagen de Celeste, con una camiseta holgada, cabello mojado y ojos brillantes, seguía apareciendo en su mente. Por primera vez sintió que su corazón se agitaba. La línea entre la joven esposa y la mujer se volvió peligrosamente frágil. Jorge no sabía que, desde el momento en que se abrió la puerta para recibir a Celeste bajo la lluvia, también se había abierto otra puerta en su corazón, que conducía a un camino sin salida. Después de esa noche lluviosa, fue aún más difícil para Jorge ocultar su agitación. Cada vez que se enfrenta a Celeste, todavía mantiene el hábito de traer la cena y charlar. Pero hay momentos en que Celeste revela accidental o deliberadamente teasers que hacen que el corazón de Jorge dé un vuelco. Una vez, mientras ponía la mesa, Celeste lo miró, medio en broma. «Cuñado, es muy triste que vivas solo así. ¿O me extrañas para llorar?» Jorge vaciló y estaba a punto de responder, pero Celeste se rió entre dientes, con los ojos brillantes. «Solo estoy bromeando, no seas tan serio. Pero bueno, si estás demasiado triste, solo dímelo, lo escucharé todo». Esa voz, medio burlona, medio preocupada, hizo que Jorge se atragantara con sus palabras. Solo sonrió irónicamente, evitando mirar directamente a los ojos que miraban a su corazón. Un día, Celeste trajo el pescado estofado, lo puso frente a él y de repente preguntó: «¿Crees que cocinas mejor que Araceli?» Jorge se sobresaltó. La pregunta era como un cuchillo en su corazón. Sabía que si elogiaba a Celeste, sería como admitir lo que no debería, y si felicitaba a Araceli, ofendería a Celeste. Al final, eligió rodear. Cada persona tiene su propio gusto. Celeste hizo un puchero. Su sonrisa era un poco malhumorada, pero sus ojos eran astutos. «Eres tan inteligente, pero todavía quiero escuchar una respuesta honesta». Esa declaración, junto con la mirada profunda y arremolinada de Celeste, hizo que Jorge sintiera que le ardía el pecho. Se inclinó apresuradamente sobre el cuenco de arroz, esquivándolo. De vez en cuando, Celeste se sentaba más cerca, haciendo colisiones accidentales deliberadamente. Su mano se tocaba ligeramente, su brazo se deslizaba suavemente sobre su hombro. En estos momentos, Jorge estaba confundido, tratando de mantener la distancia, pero su corazón temblaba como si lo estuviera tirando con fuerza por una cuerda invisible. Jorge entiende que esta relación se está moviendo gradualmente más allá de su inocencia inicial. Los chistes, las miradas, los toques fugaces se están convirtiendo en una delgada línea donde solo necesita un paso perdido para caer al abismo. Y en el fondo, Jorge estaba aterrorizado al descubrir que él mismo comenzaba a esperar esos momentos vacíos, como un hombre perdido que encuentra un dulce sabor tabú. Era el cumpleaños de su suegro, y toda la familia se reunió en gran número en la vieja casa con techo de tejas en el campo, donde Jorge había estado unido a muchos recuerdos. En ausencia de Araceli, Jorge se sintió vacío y dudó en entrar a la casa. Acababa de servirle una taza de té a su suegro cuando escuchó el sonido de una motocicleta fuera de la puerta. Celeste apareció. Llevaba un vestido rojo brillante, su cabello ligeramente rizado sobre sus hombros, y su rostro, con un maquillaje hábil, la hacía parecer una mujer diferente de las sesiones simples habituales. Cuando Celeste entró, toda la habitación se iluminó. Los vecinos susurraron: «La hija menor de la familia del señor Joa es mayor y más hermosa. Así es, se parece a esa señorita del pueblo». Jorge escuchaba confundido. Trataba de mantener los ojos pegados a la mesa del banquete, pero la figura de Celeste, con una sonrisa brillante, seguía apareciendo en su mente. En la fiesta, Celeste se sentó junto a Jorge. El dulce olor a perfume que flotaba por su nariz lo inquietaba. Cada vez que se inclinaba para servir vino o recoger comida, su suave piel blanca y su aroma hacían que su corazón diera un vuelco. «Cuñado, comamos, ¿con qué sueñas?». Celeste susurró cerca de su oído.
Un ligero aliento sobresaltó a Jorge. Se rió torpemente, levantó una copa de vino para ocultar sus emociones, pero la levadura picante no fue suficiente para calmar la agitación en su corazón. Por el contrario, cuanto más veía a Celeste sonreír y hablar con naturalidad con todos, más veía que sus ojos ya no tenían el control. Cuando llegó el momento de tomar una foto familiar, Celeste se paró junto a Jorge, su pequeña mano tocando involuntariamente su mano, como una corriente eléctrica que corre por su columna vertebral. El toque fue fugaz, pero Jorge sabía que ya no estaba tranquilo. La noche de cumpleaños terminó en un estruendo de aplausos, pero para Jorge dejó una reverberación diferente. La imagen de Celeste brillantemente con un vestido rojo, una sonrisa brillante y una cercanía excesiva lo inquieta. En ese momento, Jorge comprendió que su corazón comenzaba a traicionar. Se había encendido un fuego humeante, esperando la oportunidad de encenderse, y temía que llegara un momento en que no pudiera extinguirlo él mismo. La fiesta de cumpleaños terminó tarde y todos en la familia estaban borrachos. Jorge bebió más de lo habitual para ahogar las vibraciones indescriptibles de su corazón. Cuando todos se fueron uno tras otro, Celeste se ofreció como voluntaria para llevar a Jorge de regreso a la posada, porque temía que ya no estuviera sobrio. El camino rural está desierto. Las luces de la calle de color amarillo pálido brillan en el piso de ladrillos empapado por la lluvia. Jorge se recostó, el viento frío soplando en su rostro. El leve olor a perfume del cabello de Celeste lo mareaba, sin saber si era levadura de alcohol o alguna otra embriaguez que se elevaba. Al final de la calle, Celeste detuvo el auto y dijo en voz baja: «Cuñado, tengo demasiada sed, o puedo encontrar un lugar para descansar y regresar». Jorge asintió sin pensar, y así se detuvieron frente a un pequeño hotel al borde de la carretera. Las luces de neón parpadearon como un ejemplo. En la habitación estrecha, el sonido del murmullo del aire acondicionado y el olor de las sábanas recién lavadas hacían que el aire fuera aún más sofocante. Jorge se dejó caer en su silla, con la intención de poner una excusa para descansar un rato y luego irse de inmediato. Pero Celeste ya se había servido 2 vasos de agua, los colocó frente a él y dijo en voz baja: «Bébelo para despertar». Jorge extendió la mano para recibirlo, tocando accidentalmente los suaves dedos de Celeste. El ligero toque lo sobresaltó, queriendo retirarse, pero Celeste no lo esquivó. Por el contrario, sus ojos brillaban y lo miraban directamente. Su mirada era inocente y como si contuviera un secreto indescriptible. «¿Sabes cómo esperé las comidas contigo?». Celeste susurró. Sus labios temblaban como una confesión de amor escondida en su respiración. Jorge estaba en silencio. La levadura del alcohol nublaba su mente, pero su corazón latía con fuerza. Reason quería dejarlo a un lado, irse de aquí de inmediato, pero los ojos de Celeste, a la vez dulces y anhelantes, lo abrazaron con fuerza. En ese momento, cada línea moral, cada promesa a Araceli se volvió frágil. Jorge solo vio los labios de Celeste cerca, sintió el calor en su rostro y sintió que ya no podía resistir. Celeste susurró: «Dame la oportunidad de estar contigo, aunque sea una vez». Y luego asintió levemente, abriendo los ojos para mirar a Celeste. Los dedos de Jorge tocaron el borde de sus labios y se abalanzaron para tomarlo con más suavidad. Su brazo se envolvió alrededor de la cintura de Celeste. El cálido aliento que se extendió por todo el espacio circundante lo hizo arder aún más. Jorge tomó a su joven esposa en sus brazos, se acercó y lo presionó sobre la cama debajo de su cuerpo, explorando descuidadamente su cuerpo. Quería pasar muchas noches solo en su habitación de motel. Una vez tocó la carne de Celeste como una rendición a su traición a Araceli, su esposa. Pero ese toque es el borrado de la soledad que tiene que soportar. Cuando Celeste se metió activamente en el vórtice lunar con ella, con el sonido del musgo, la dulce miel de la alabanza lo animó a volverse loco dentro de ella, haciendo que la psicología de Jorge ya no vacilara.
sino que como un tigre dobla a su presa con el deseo primordial de un hombre por la esperanza lunar. Entonces, en la pequeña habitación del hotel, ocurrió el primer error, un error llamado levadura alcohólica, pero en realidad es una confesión tácita de amor entre dos corazones que ha ido más allá del límite. Desde ese momento, Jorge supo que había entrado en un camino que no podía volver atrás. Esa noche, Jorge regresó a su habitación familiar del motel y sintió que había entrado en otro mundo. La oscuridad lo envolvía, pero su mente estaba llena de imágenes que acababan de suceder en el hotel. La mirada anhelante de Celeste, el calor de su carne y el abrazo apasionado que parecía tragarse todas las barreras. Jorge se tiró sobre la cama, con las manos en la cabeza. El sonido del reloj, haciendo tic-tac como una gota de agua, goteaba en su corazón, recordándole cada segundo y cada minuto. Acabas de traicionar a tu esposa. Recordó a Araceli, la mujer que estaba luchando en una tierra extranjera, probablemente ahora inclinada sobre la línea de costura para ahorrar cada centavo para enviarlo a su familia. Esa imagen hizo que su corazón palpitara. Sin embargo, fue él, en quien más confiaba, quien se sintió perturbado por la hermana biológica de su esposa. No, tenemos que parar, murmuró Jorge. Pero cuanto más intentaba disiparla, más claramente aparecía la figura de Celeste. Cada sonrisa, cada toque, incluso el dulce aroma de su cabello, todo envuelto alrededor de él, lo asfixiaba. Se levantó, se acercó y abrió la ventana para dejar entrar el viento frío. La llovizna afuera golpeó su rostro, pero no fue suficiente para extinguir el fuego ardiente en su corazón. Jorge volvió a sentarse, encendiendo un cigarrillo tras otro. El humo era picante, sus ojos estaban rojos, pero el rastrillo aún no lo soltaba. Esa noche no durmió, solo se quedó luchando, girando a la izquierda y girando a la derecha. Cada vez que cerraba los ojos, veía los labios de Celeste más cerca y escuchaba el susurro en su aliento. Te he estado esperando. Cuando apareció el amanecer, una luz pálida atravesó la rendija de la puerta. Jorge aún no había dormido. Sus ojos estaban oscuros, su cabeza estaba pesada. Se preguntó si era un pecador. ¿Por qué todavía anhelaba la repetición? ¿Por qué no se puede romper? Esa noche había grabado en la mente de Jorge una marca de traición, del tormento entre la razón y el deseo, y sabía que era solo el comienzo de los interminables días y noches tortuosos que le esperaban. Después de esa fatídica noche, Jorge y Celeste no se dicen nada, pero ambos entienden implícitamente que el límite se ha borrado. No lo admiten abiertamente o no se atreven a admitirlo. Solo mantienen un vínculo invisible con señales implícitas, lo suficiente como para que ambos sepan que no están solos en ese sentimiento de culpa. En cada comida, Celeste todavía la traía como de costumbre, pero a diferencia de antes, sus ojos ya no estaban despreocupados. Cada vez que colocaba el plato de sopa frente a Jorge, los dedos de Celeste tocaban suavemente su mano más de lo necesario. Cuando se sentó frente a él, no le importó mirarlo a los ojos, dejando una sonrisa vaga e impredecible. Jorge estaba confundido, tratando de parecer natural, pero en su corazón cada gesto hacía que su corazón diera un vuelco. Tenía miedo de la mirada de los padres de su esposa, miedo de los vecinos que lo rodeaban, pero no podía detenerlo. Durante el día se envían mensajes de texto. Al principio son solo preguntas simples. ¿Has comido? ¿Estás cansado del trabajo? Luego, gradualmente, las palabras se volvieron más personales. Te extrañé anoche, mirándote y no pude evitarlo. Los mensajes llegaron durante su hora de almuerzo o cuando Jorge acababa de terminar su turno, haciendo que su corazón se acelerara entre la multitud. Cada vez que veía aparecer el nombre de Celeste en la pantalla, entraba en pánico y estaba expectante. Quería borrarlo de inmediato y anhelaba quedarse. En las reuniones familiares, los dos intercambiaron miradas en silencio. Solo un abrir y cerrar de ojos, una sonrisa fugaz. Los dos entendieron lo que el otro estaba pensando.
Los forasteros lo ven como la cercanía de su cuñado y el hermano menor de su esposa, pero escondido en el fondo hay una creciente relación pecaminosa. Jorge se dijo repetidamente a sí mismo que debía detenerse antes de que fuera demasiado tarde, pero cuanto más intentaba evitarlo, más Celeste tomaba la iniciativa. Ella crea hábilmente oportunidades, desde pedir prestado un libro, pedirle que arregle su teléfono, hasta fingir que olvida sus cosas para volver a la habitación del motel. Los dos eran como dos cuerpos quemados, sabiendo que la luz del fuego los quemaría, pero aún corriendo hacia adelante. Las señales implícitas, aparentemente pequeñas, son una cuerda tensa, tirando de ellas cada vez más profundamente en una espiral torpe sin salida. Una tarde ventosa, Jorge acababa de llegar a casa de su turno, cuando encontró a Celeste esperando en la habitación del motel. Llevaba un vestido de lana ajustado, su cabello estaba suelto y su rostro estaba ligeramente maquillado por toda la habitación. Sobre la mesa, Celeste había preparado algunos platos calientes e incluso le sirvió una copa de vino dorado. ¿Ha vuelto tu cuñado? Celeste sonrió. Sus ojos brillaban. Estoy cocinando demasiado hoy. Comamos por diversión. Jorge vaciló, un poco sorprendido. ¿Cómo entraste? Tengo una llave de repuesto enviada por la hermana Araceli. ¿Lo has olvidado? Esa respuesta despreocupada hizo que Jorge se detuviera. A la casa que le había pertenecido a él y a Araceli ahora entraba otra mujer, como si se hubiera formado silenciosamente un papel de reemplazo. La comida transcurrió en un ambiente íntimo y tenso. Celeste siguió sirviendo vino para Jorge. Sus ojos lo miraban con implicación. La levadura de vino hizo que su rostro se sonrojara y su voz también se volvió inusualmente suave. Cuando terminó de limpiar, Celeste no tenía prisa por irse. Se sentó en el sofá, se reclinó, sus delgadas piernas cruzadas naturalmente. La luz amarilla brillaba y las curvas del cuerpo eran claramente visibles debajo de la falda ajustada. «Cuñado, siéntate aquí». Celeste palmeó el asiento junto a ella. «Habla un poco y luego volveré». Jorge estaba avergonzado, pero aún así caminó hacia adelante. Tan pronto como se sentó, Celeste se apoyó en su hombro, con un olor familiar en la nariz. «Me parece extraño», susurró Celeste. «A tu lado me siento seguro, me siento tan cálido que no quiero irme». El corazón de Jorge latía con fuerza. Sabía que esto no estaba permitido, sabía que esta habitación contenía muchos de los recuerdos de Araceli, pero la calidez de Celeste justo a su lado desdibujó su razón. Celeste levantó la cabeza, sus ojos brillaban con lágrimas y la distancia entre los dos rostros era de solo unos centímetros. Jorge tembló, queriendo levantarse, pero las manos de Celeste se colocaron suavemente sobre las suyas, sosteniéndolas con fuerza. «No me evites más». Su voz se ahogó. «Sé que sientes lo mismo que yo». En ese momento, Jorge parecía caer en un laberinto sin salida. En el sofá, donde él y Araceli se habían sentado a ver películas, cenar y reír juntos, otra tentación lo barrió. Y desde ese momento, la casa dejó de ser un hogar pacífico para él y su esposa. Se ha convertido en un escenario para una tragedia subterránea, donde Jorge pierde gradualmente el control de la espiral de amor que Celeste tiende activamente como una trampa. Después del tiempo en el sofá, la relación entre Jorge y Celeste ya no se detiene en límites ambiguos. De hecho, se han deslizado en una espiral torpe y se están volviendo cada vez más imprudentes. Al principio, todo era cauteloso, solo toques que duraban más de lo necesario, abrazos apresurados cuando la puerta de la habitación estaba cerrada. Pero luego, la familiaridad y el deseo hacen que ambos se olviden de ser cautelosos. Una vez, cuando Jorge acababa de llegar a casa del trabajo, Celeste ya estaba esperando. Sin beber, lo tiró sobre la cama. Sus ojos brillaban con una intensidad irresistible. Afuera, el sonido del tráfico todavía era bullicioso, pero en la habitación del motel se abrazaron, conteniendo la respiración como si solo un ruido extraño lo expondría todo. Otros días, Celeste llega repentinamente al mediodía,
cuando Jorge está fuera de turno. La habitación, que había estado en silencio, de repente, hizo eco de sonidos ocultos. Jorge entró en pánico, pero no pudo contener su entusiasmo. Al final, los dos respiraron con dificultad, riendo suavemente, como aquellos que estaban jugando un juego de aventuras, pero eran adictos a esa emoción. Incluso, cuando la familia se reúne, Celeste lo mira furtivamente con los ojos ocultos. A solo unos minutos, detrás del jardín, también intentaron intercambiar un beso a toda prisa. Sus corazones latían con fuerza por temor a ser atrapados. Ese descaro hizo que Jorge sudara frío muchas veces, pero al mismo tiempo lo hizo sentir como si viviera en un mundo lleno de drama. Jorge sabe que este es un camino peligroso. Una vez descubierto, todo se desmoronará. Honor, familia, felicidad. Pero cuanto más se daba cuenta del riesgo, más se entregaban tanto él como Celeste a la imprudencia. Son como dos adictos. Cuanto más juegan, más quieren desafiar sus límites, más quieren cruzar la línea peligrosa. Cada toque, cada torpeza se llena de temblores mezclados con placer. Y es ese descaro lo que gradualmente empuja a los dos más cerca del abismo sin retorno. Una noche, cuando acababa de terminar de comer, Celeste se quedó en la habitación del motel. Se sentó en el sofá, con el pelo cayendo hasta los hombros, sus delgadas piernas balanceándose ligeramente, sus ojos burlándose de Jorge. Se sentó frente a él, su corazón latía con fuerza por la excesiva proximidad. De repente, el teléfono de Jorge vibró y el nombre de Araceli apareció en la pantalla. Una videollamada desde Japón. Todo el cuerpo de Jorge se puso rígido, sudor frío cayendo por su frente. Se puso de pie apresuradamente y miró a Celeste. Frunció el ceño. Luego rápidamente tomó el plato de frutas y entró en la cocina como si solo estuviera pasando por algunas cosas. Jorge respiró hondo y de repente su dedo respondió a la llamada. El rostro de Araceli apareció más delgado que antes, pero sus ojos aún brillaban con resistencia. Detrás de ella había un extraño conjunto de habitaciones de motel, luces de neón blancas pálidas. «Hermano, te extraño mucho. ¿Cómo comes y bebes?» Araceli sonrió, pero las esquinas de sus ojos estaban húmedas. Jorge sonrió irónicamente, tratando de mantener la calma. «Sí, estoy bien. Puedes trabajar con tranquilidad, no te preocupes demasiado por mí». Mientras tanto, Celeste salió de la cocina, revelando accidentalmente la figura detrás de ella. Jorge se sobresaltó, mirándolo levemente. Celeste sonrió con picardía y rápidamente se hizo a un lado, escondiéndose detrás de la puerta. «¿Por qué escuchas la voz de una mujer?» Araceli de repente frunció el ceño. El corazón de Jorge pareció caer. Respondió torpemente. «Ah, los vecinos, vinieron a pedir algo». Sospechaba tanto. Araceli lo miró durante mucho tiempo y luego suspiró levemente. «Lo siento, debemos haber estado separados durante tanto tiempo, no me culpes». Jorge trató de reprimir el sonido de su corazón, latiendo con fuerza, tratando de mantener su sonrisa normal, pero fue como si le perforaran cientos de agujas en el corazón. El sentimiento de culpa y el miedo a ser descubierto hicieron temblar todo su cuerpo. Cuando terminó la llamada, Jorge dejó el teléfono sobre la mesa, se sentó en su silla y exhaló. Celeste salió, lo miró. Sus labios se curvaron medio riendo y medio burlonamente. Aullando, pero tenga la seguridad de que no dejaré que lo dude. Jorge abrazó su cabeza, cerrando los ojos con fuerza. En ese momento supo que había ido demasiado lejos, porque solo una videollamada fue suficiente para hacer que su corazón se sintiera como si estuviera al borde del abismo. Y lo más peligroso, todavía anhelaba la figura que estaba frente a él, la que debería haber evitado más lejos en el mundo. Una noche, después de largos días de escabullirse, Jorge se sentó en silencio en su escritorio. Las colillas de cigarrillos estaban esparcidas en el cenicero y la luz amarilla brillaba en su rostro demacrado. Estaba en un estado de confusión cuando la puerta de la habitación se abrió ligeramente. Celeste entró. Su rostro ya no sonreía como de costumbre. «Cuñado», su voz era ronca, temblorosa,
¿Podemos hablar un rato? Jorge se quedó en silencio, solo asintiendo. Celeste se acercó, se sentó frente a ella, con los ojos rojos. De repente, sus lágrimas rodaron y sobresaltaron a Jorge. ¿Sabes? Celeste se atragantó. Al principio, cuando Araceli fue a Japón, la odiaba mucho. A mis ojos, siempre he sido una persona perfecta, amada por mis padres, amada por mí. Y yo, siempre me comparan, me consideran un niño superficial. Jorge estaba atónito, escuchando cada palabra. Lo admito, al principio me acerqué a ti no solo por lástima o preocupación. Quería demostrarte, quería romper la felicidad de la que estaba orgulloso. Eres egoísta, mezquino. Celeste abrazó su rostro, sollozando. Jorge se quedó estupefacto. Su corazón se apretó. Las comidas, las sonrisas, los gestos amables resultaron ser un juego de venganza egoísta al principio. Pero Celeste levantó la vista, sus ojos rojos brillaban con fiereza. Pero luego me equivoqué. Cuanto más me acercaba a ti, más me daba cuenta de que ya no veía esto como una broma. Te amo mucho, Jorge. Ama tanto que no puedes irte, aunque sepas que hay pecado y peligro. El aire se espesó. Jorge miró a la chica frente a él, inocente y peligrosa. Vio en sus ojos una mezcla de sinceridad y desesperación, como si lo ignorara, ella se derrumbaría en un instante. El corazón de Jorge se desgarró violentamente. A un lado está Araceli, su esposa, con quien ha jurado estar comprometido de por vida. De un lado está Celeste, una hermana joven cuya esposa es culpable, pero llora en silencio por su amor por él. Jorge no dijo nada, solo bajó la cabeza, sosteniendo con fuerza la mano temblorosa de Celeste. En ese momento, no sabía si estaba consolando, compadeciendo o reconociendo tácitamente ese sentimiento tabú. Pero aparentemente, después de esa confesión, no hubo vuelta atrás. Celeste había revelado su verdadero corazón, y Jorge había permitido que esa verdad se deslizara en lo más profundo de su corazón. En los días posteriores a la confesión de Celeste, Jorge parecía estar partido por la mitad por dos mundos opuestos. Durante el día, todavía va a trabajar, tratando de vivir como un esposo decente, esperando que regrese su esposa. Pero cuando cayó la noche, cuando los ojos de Celeste se iluminaron de nuevo en la mesa, su corazón no pudo engañarse a sí mismo. A menudo se sentaba solo durante mucho tiempo. Sus cigarrillos ardían en el cenicero, el humo rodaba tenuemente. En ese humo apareció el rostro de Araceli. Sus manos delgadas trabajaban el marco de costura. Gotas de sudor caían sobre sus almohadas. Su sonrisa era cansada, pero siempre trataba de ocultar su nostalgia por su esposo. Ella sacrificó su juventud para ganar dinero, para cuidar de su familia, mientras que él, que se quedó, la traicionó de la manera más dolorosa. No, tengo que parar, murmuró Jorge. Pero al día siguiente, cuando Celeste llamó a la puerta, llevando una lonchera caliente y ojos amables, toda resolución se había ido. Sabía que se estaba cayendo, pero no podía sacar las piernas del atolladero. Jorge se veía a sí mismo como un cobarde. Quería mantener toda su responsabilidad por Araceli, su pobre esposa, pero tampoco podía apagar el fuego con Celeste, la mujer que le hizo sentir la juventud y el anhelo que había olvidado hace mucho tiempo. Algunas noches, Jorge yacía luchando, sudando como una ducha. Dos voces resonaron en su cabeza. Le hice un juramento a Araceli. No me traiciones. Pero Celeste lo ama y no puede negar sus sentimientos por ella. Así, Jorge se debate entre el amor torpe y las responsabilidades matrimoniales. Con cada día que pasaba, se cansaba más y más. Su rostro estaba demacrado y sus ojos sombríos. Pero, por más atormentado que estuviera, Jorge seguía sin tener el valor de romper con Celeste, porque entendía que no solo Celeste lo necesitaba a él, sino que también necesitaba a Celeste para llenar su soledad. En su corazón, Jorge sabía que este camino solo podía conducir a la tragedia, pero en lugar de dar marcha atrás, continuó como un hombre encadenado por una emoción tabú que se apretaba cada vez más. Después de muchas noches de dar vueltas y vueltas, Jorge decidió detenerse.
Sabía que cuanto más durara, mayor sería el pecado, y que un día todo explotaría, enterrándolo tanto a él como a las personas que amaba. A partir de ese día, Jorge evitó deliberadamente a Celeste, con la excusa de las horas extras, comer fuera o fingir acostarse temprano para no abrir la puerta para recogerla. Sonó el teléfono, lo dejé en silencio. El mensaje llegó, él no respondió. Jorge estaba aliviado y dolorido en su corazón, como una desintoxicación temblando con un antojo. Sin embargo, Celeste no se soltó fácilmente. Apareció frente a la puerta de la empresa, escondida en la esquina de la calle, esperando que él terminara su turno. Envió una lonchera a su habitación, acompañada de un pequeño trozo de papel. Puede que me odies, pero no te tortures así. Solo quiero que comas hasta saciarte. Una noche, Jorge abrió la puerta y encontró a Celeste de pie bajo la lluvia, sosteniendo un paraguas roto en la mano, con los ojos llenos de súplica. Ella se atragantó. «Cuñado, ¿puedes esconderte de mí para siempre?» Las gotas de lluvia, mezcladas con lágrimas, hicieron que el corazón de Jorge se apretara. Se dio la vuelta, sin atreverse a mirar, pero sus pasos eran pesados. Celeste no solo usa la perseverancia, sino que también sabe cómo tocar las debilidades de Jorge. Mencionó las noches solitarias, el vacío en la habitación sin risas. Le recordó que él mismo la había necesitado para llenar el vacío. Cada palabra, cada lágrima de Celeste es como una cuerda invisible que lo hace retroceder. A pesar de que trató de esconderse, Jorge todavía veía la figura de Celeste arrastrándose en cada rincón de su vida. En un restaurante familiar, de camino al trabajo, incluso en sus sueños. Cuanto más evitaba, más recordaba. Cuanto más recordaba, más débil se volvía su corazón. Jorge entendió el peligro, pero su corazón no escuchó razones. Los días de esconderse se convirtieron en un agotador tira y afloja, y finalmente comenzó a darse cuenta de que tal vez él tampoco quería salir. Porque mientras Celeste extendía su mano, su corazón se aceleró nuevamente, a pesar de todo. Después de días en los que Jorge intentó escapar sin éxito, su relación con Celeste continuó, pero esta vez fue aún más intensa que antes. Parece que fue esta ausencia temporal lo que hizo que ambos se dieran cuenta de cuánto dependían el uno del otro. Todas las noches, cuando aparecía Celeste, Jorge caminaba nervioso por la habitación, encendió la televisión, navegó por su teléfono, encendió un cigarrillo constantemente, pero todo carecía de sentido. Con solo escuchar el sonido familiar de una motocicleta que se detuvo frente a la puerta, su corazón inmediatamente bailó a otro ritmo. Y cuando Celeste entró, con la fragancia familiar, Jorge sintió que acababa de escapar de una asfixia. Celeste no es mejor. Ella confesó: «Todos los días no te veo. Siento que me estoy volviendo loca. Traté de estar más ocupado y pasar el rato con mis amigos, pero al final solo quería correr aquí y verte». Esas palabras eran como cadenas, uniéndolos cada vez más. Saben que está mal, saben que están profundizando en el camino del pecado, pero como adictos, una vez que lo han probado, no pueden dejarlo. Se reunían en cualquier tiempo libre. Una pausa apresurada para almorzar, una noche tardía después de un turno, incluso solo para intercambiar un breve abrazo. Cada vez que rompían, ambos respiraban con dificultad. Sus corazones aún latían, pero en sus mentes pensaban en la próxima reunión. Jorge fue perdiendo poco a poco la distinción entre lo que era una necesidad y lo que era el amor verdadero. Solo sabe que sin Celeste todo pierde sentido, y Celeste, que venía de una chica que tomó la iniciativa, ahora también revelaba su dependencia. Celos gratuitos, ira solo porque Jorge no respondió al mensaje de inmediato. Ambos están atrapados en una espiral sin salida, una espiral de adicción, no drogas o alcohol, sino un sentido de necesidad, amor, deseo. Entienden que esta dependencia los destruirá a ambos tarde o temprano, pero cuanto más entienden, más no se atreven a soltarse, porque el miedo a perderse el uno al otro es más terrible que el castigo que les espera. En los días que siguieron, la torpe relación se volvió cada vez más tensa,
y Jorge comenzó a temer. Pensó en detenerse varias veces, pero cada vez que veía a Celeste, toda razón se derrumbaba. Una noche, cuando acababan de terminar de estar juntos, Jorge se sentó apoyado en el sofá, aburrido de sudar. Suspiró con voz pesada. Celeste, creo que deberíamos parar. Cuanto más lejos vayas, más sufriremos tú y yo. Araceli también estará de regreso. No puedes traicionar para siempre así. Celeste, acurrucada en una manta delgada, sonrió levemente, pero había una frialdad en sus ojos. Detente. ¿Crees que es tan fácil? ¿Lo has olvidado? Hemos ido demasiado lejos para retroceder. Jorge guardó silencio. Celeste se acercó de repente, sentada a su lado, con los ojos ardiendo de desesperación. No creas que soy una chica fácil de ignorar. Si me dejas algún día, te juro que no te dejaré en paz. Esa frase sonaba como una amenaza implícita. Jorge se estremeció por un momento. Su corazón latía con fuerza. Miró a Celeste y vio un rostro que era a la vez débil e inquietante. Celeste continuó con voz temblorosa pero fría. Realmente te amaba. Acepté tener una mala reputación y traicioné a mi hermana. También traicionó a la hermana Araceli. Si me dejas, entonces todo debe estar claro. No puedo soportar el hecho de que soy el único que guarda este secreto. Jorge estaba aturdido, sudando profusamente. Se dio cuenta de que por su torpe amor, Celeste lo había convertido en un vínculo. Ella no solo anhela afecto, sino que también tiene el poder de amenazarlo, lo que le impide escapar. Afuera, el viento soplaba a través del hueco de la puerta, silbando amargamente frío. El día en que Araceli regresó debería haber sido un nuevo comienzo para la felicidad. Pero para Jorge fue el comienzo de una tragedia sin salida. Y la pregunta más importante sigue siendo: ¿se esconderá, confesará o dejará que el destino se lo lleve? Pero seguramente en el corazón de cada persona todavía hay el eco del tormento, el sufrimiento y las preguntas sin respuesta. En el mundo hay cosas que son difíciles de decir, pero una vez que han caído, es difícil que la gente se dé la vuelta. Así que nuestra historia está aquí. Únase a la conversación en esta sección de comentarios de video y forme parte de nuestra familia de narradores apasionados. Nos encanta interactuar con nuestros suscriptores, escuchar sus opiniones y leer sus comentarios en nuestras historias. ¿Qué harías si fueras el personaje principal? ¿Crees que el amor y el afecto te dan la aceptación de todo? Si te gustan las historias que despiertan emociones fuertes y te hacen cuestionar tus palabras y tu corazón, no olvides registrarte y encender el timbre para no perderte ningún vídeo. Comparte nuestro contenido contigo mientras te preparas para sumergirte en el fascinante, romántico y secreto mundo de las aventuras amorosas. Gracias por elegir nuestro canal y únete a nosotros en nuestro apasionado y dramático canal de aventuras. Cada historia es real. Esperamos verte en las nuevas historias por venir.